Hola chicos, quienes habla es el profesor Manuel Castañeda Amasifuen, del curso de literatura. Vamos a desarrollar literatura romana. ¿Qué es esto? Romana. El inicio de la cultura occidental se da en Grecia. Luego Grecia influye en Roma. Ustedes recuerden cuando los romanos conquistaron Grecia en el año 230 a.C., situando en siglos 3 a.C., ¿sí? Los romanos conquistan Grecia, pero hay un dicho del poeta Horacio: Grecia conquistada conquistó a Roma. ¿Cómo es eso? Roma quedó conquistada de la cultura griega, ¿sí o no? En el aspecto cultural artístico, incluso en lo religioso. Los dioses mitológicos griegos pasan a ser propiedad de los romanos. Allá Zeus pasa a ser Júpiter, Hera Juno, Afrodita Venus, Atenea Minerva, y así, ¿no? Muchos dioses van a ser propiedad de los dioses romanos. Entonces, fíjate, la literatura romana será inicialmente influencia de la literatura griega. Ahora, ¿cuál es la lengua que la literatura romana usa? Muchachos, es el latín culto. ¿Se acuerdan? Latín culto, latín vulgar, ¿o no? Latín culto, latín vulgar, ¿o no? El latín culto fue usado, ¿no?, para la literatura, para las obras literarias, para las obras escritas de los romanos. ¿Ok? Fue una literatura que tuvo una evolución. Inicialmente los romanos optaron por los géneros artísticos como la comedia, luego los géneros didácticos como la oratoria, hasta llegar a su esplendor con géneros artísticos nuevamente, pero esta vez con la poesía. ¿Ok? A ver, muchachos, la lengua, el latín culto. Influencia de la literatura griega. La época de esta literatura se da desde el siglo III a.C. al siglo IV después de Cristo. Características. 1. Imitación de la literatura griega. 2. Preferencia por los géneros didácticos: oratoria, historia, filosofía. Los romanos ven en la literatura un medio importante en sus conquistas. 3. Desarrollo de tópicos. Por ejemplo, el Beatus Ille, Locus Amenus, el Carpe Diem. El Beatus Ille, que significa dichoso y feliz aquel, practicado por el poeta Horacio. Locus Amenus, que significa lugar ameno, relacionado con la naturaleza. Locus Amenus, practicado por Virgilio. Carpe Diem, practicado por Ovidio, que significa aprovecha el momento. Época de esplendor de esta literatura, periodo de Augusto, siglo I a.C. Como que Roma conoció en su historia una época gloriosa, y justamente es esta, la de Augusto, no solamente literaria, ¿no? Política, cultural, militar. ¿Estamos de acuerdo? La famosa Pax Romana. Literalmente, todo estaba sometido a Roma. Entonces, Augusto, ojo, aprovecha el momento de paz para apostar por la literatura. Encargará a su ministro de Cultura, Cayo Mecenas,
para que proteja a los tres mejores autores en toda la historia de la literatura romana: Virgilio, Horacio, Ovidio. Mecenas protegió a estos artistas, amén de otros, ¿ya? Virgilio, autor de la Eneida; Horacio, autor de arte poética; Ovidio, autor de arte de amar. Horacio es conocido como el preceptista literario de Roma. Arte poética, también llamado epístola a los pisones, una especie de carta a los jóvenes que se iniciaban en la literatura. Daba consejos sensatos, equilibrados, de cómo hacer obras en los diferentes géneros. Por eso que Horacio es conocido, te he dicho, como el preceptista de la literatura romana. Se inspiró bastante en los preceptos de Aristóteles. Ovidio, autor de Arte de Amar, gran poeta, pero tuvo un percance. El emperador Augusto lo echó de Roma por considerarlo inmoral. En Arte de Amar, una obra poética, Ovidio, según el emperador Augusto, incitaba al adulterio. Recuerda que Augusto también hizo reformas morales, ¿ya? En Roma. Y esta obra la consideró como atentatoria contra la moral. Ahora, en algunos versos de esta obra, algunos ven a Julia. ¿Quién es Julia? La hija del emperador. Dicen algunos que Ovidio habría indirectamente hablado de Julia y sus amores. Entonces, Augusto lo echó de Roma, ¿ya? Sin embargo, estos tres conforman la llamada trilogía capitolina, la gran trilogía de la literatura romana. ¿Ok? Virgilio, el máximo representante de esta literatura, nacido en Mantua en el año 70 y muerto en Nápoles en el año 19 a.C. Virgilio nació en un hogar campesino, creció en medio del campo, de la naturaleza. De ahí por qué va a escribir dos obras relacionadas al campo: bucólicas y geórgicas. En bucólicas idealiza la naturaleza, locus amenus, lugar ameno. En geórgicas habla de la agricultura, el trabajo agrícola, la cosecha. Pero no deja de mencionar en bucólicas y en geórgicas a divinidades, sobre todo divinidades menores relacionados con el campo. Virgilio fue aceptado entre los poetas y artistas protegidos por mecenas, por su talento. Virgilio estudió mucho la cultura griega. A ver, calificativo: el cisne de Mantua, Mantua en alusión a su pueblo natal. Influencias: Homero y Hesíodo. Homero influye en la Eneida y Hesíodo influye en Geórgicas. Recuerda que Hesíodo tiene una obra titulada Los trabajos y los días, también relacionados a la agricultura. Y Geórgicas tiene influencia entonces de los trabajos y los días. Sin embargo, su obra cumbre es la Eneida. Esta obra es incompleta. Mira, Virgilio, para acabar esta obra, tuvo que viajar por muchos lugares de Grecia para informarse y acabar esta obra. Pero al retornar, es sorprendido por una epidemia, la fiebre amarilla se dice. Cuando desembarca en Nápoles,
pide a sus discípulos que quemen la obra, muerto en Nápoles. Los discípulos, frente a los representantes del emperador, representantes de cultura del emperador, dijeron: esta es la voluntad del poeta, que la obra se queme. Pero los representantes del emperador pidieron que no, porque era una obra valiosa para extender la fama de Roma. Por eso es que no se cumplió la última voluntad de Virgilio. El propósito de esta obra, la Eneida, es exaltar Roma, inmortalizarla, considerarla como resultado de las divinidades o creación de las divinidades. De ahí el propósito, exaltar Roma, inmortalizar Roma. Y estaba dedicado esta obra a Augusto, el emperador. En uno de los pasajes de la obra, Augusto está profetizado como el más grande de la cultura romana. Augusto está profetizado como hijo de las divinidades. Algunos dicen que con la Eneida, Virgilio pretendía demostrar que Augusto no era hombre, sino divino. Tal vez esa intención política hizo pues que Augusto pidiera que la obra no se queme, no se extinga. ¿Cuál es la trascendencia de Virgilio? Es el mejor poeta romano, sin lugar a dudas, y maestro de la épica mundial. Claro, el iniciador es Homero, pero todos dicen, la mayoría mejor dicho dice, de que Virgilio perfecciona la épica sobre la base de su maestro Homero. Y Virgilio fue modelo para otros geniales también poetas épicos como Dante Alighieri, ¿o no se acuerdan? Cuando Dante, admirando a Virgilio, lo inmortaliza en la Divina Comedia. Virgilio, muchachos, pasa a la posteridad como uno de los grandes poetas épicos, junto a a Homero, su maestro, y a Dante, su discípulo. De ahí por qué muchos estudiosos del género épico ven a Virgilio como el engranaje. Virgilio es tomado como modelo también durante el Renacimiento. El propio Dante en la Divina Comedia lo simboliza como la razón, la sabiduría, como padre, como maestro, ¿sí? Virgilio entonces, chicos, ya es una gran figura de la épica mundial. En resumen, chicos, la literatura romana también es conocida como literatura latina. Tuvo influencia de la literatura griega inicialmente hasta luego alcanzar un perfil propio, sobre todo en la poesía, donde tuvo la literatura latina sus mejores logros durante el imperio de Augusto, muchachos, ¿ok? Veremos la Eneida, conocida como Poema Nacional de Roma. Y nos iremos al resumen, ¿ok, chicos?